Feliz día a todos. Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a Equinoccios nuevamente. Les habla Mirta, astróloga de Espacio Galia, en un día muy gris y lluvioso en Buenos Aires. Eh, la verdad que han sido jornadas muy especiales. Tuvimos un eclipse solar en el signo de Cáncer, y la verdad que cuando estaba armando este podcast, ya hace bastante tiempo que más o menos los tengo armados, lo volví a regenerar porque creo que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en estos tiempos es para una reflexión aún más profunda, ¿no? Más allá de la cuarentena y de todas estas cosas que estamos viviendo, una de las cosas que más me parecen importantes es hablar sobre, desmitificar un poco el hecho de volver atrás, ¿no? Yo, al ser terapeuta holística y al haber aprendido mucho sobre sanación, siendo paciente como practitioner, como máster, eh, como que soy, de Reiki, de memoria celular, de Theta Healing y todo esto, eh, lo importante de decir, vuelvo atrás para sanar. O sea, yo siempre interpreté que volver al pasado para mí era volver a sanar, porque sanar desde mi perspectiva y sanar emocionalmente, hablar de algo que pasó para comprenderlo y para soltar esa herida, te hace verdaderamente libre. Por eso yo siempre me enarbolé en esa frase de sanar te hace libre, porque la verdadera libertad es la interior, no es hacer lo que uno quiere, al menos desde mi perspectiva, desde mi forma de vida, desde mis creencias, desde mi manera de ver el mundo. La libertad es interior y es emocional, más allá de lo mental, ¿no? Que es como una consecuencia, me parece, de la libertad emocional interior. Se logra cuando uno sana, cuando uno suelta cuestiones pasadas. Y creo que me decidí a hacerlo también más allá de sus consultas y de sus sugerencias, sino también porque estamos en tiempos en donde es muy importante entender que uno crea la realidad que vive y que en esa creación hay muchas proyecciones de heridas pasadas. Esas proyecciones son inconscientes, no son adredes, son inconscientes y develan, desde mi perspectiva, problemáticas que están en nuestro origen, algunas problemáticas evadidas, otras olvidadas y otras desconocidas también, porque nosotros cuando nacemos heredamos el sistema familiar de mamá y el sistema familiar de papá, y todo lo que trae esos clanes lo heredamos, está en nuestro inconsciente, en nuestro ADN energético, como digo yo. Y nacemos en clanes y nosotros decidimos por qué nacer en esos clanes. Esta es otra teoría que yo también creo profundamente y estoy abierta a verlo de otra manera también si lo quieren compartir conmigo. Es que uno álmicamente elige a los padres y al clan por por el aprendizaje, por las lecciones que va a recibir, porque eso que va a recibir y esas experiencias vitales que va a vivir lo van a ayudar a evolucionar álmicamente, ¿sí? Entonces, hablo de madurez emocional, de sabiduría interior, de sabiduría divina. Entonces, por eso decimos encarnar en un clan y no en otro, y con estos padres y por qué no otros, ¿sí? Eh, Nosotros los astrólogos que somos transgeneracionales o los que nos dedicamos a la sanación cuántica, como en mi caso, siempre utilizamos tres términos muy importantes: semilla, barro y árbol. Que el otro día una persona me preguntaba por qué utilizas caprichosamente eso. Primero, no lo estoy utilizando caprichosamente, ni estoy diciendo, no estoy haciendo una alusión a nada o a nadie, sino que justamente son tres de las premisas principales, que son tres palabras que se utilizan porque simbólicamente tienen que ver con la génesis de uno, ¿sí? Y estamos en tiempos en donde uno tiene la posibilidad de entender que uno crea su realidad, que uno puede permitirse salir de una cosmovisión heredada y impuesta también socioculturalmente de cómo es la vida, de cómo tiene que ser la vida, de cómo uno se tiene que comportar, para entrar en otra completamente diferente o conocer otras y tomar eh, elementos o herramientas de esas otras cosas, de esas otras formas de pensamiento, para poder crear la propia filosofía de uno. Y me parece que hace 2 años, yo diría 3, que el zodíaco, caprichosamente si quieren, como me decía este chico Ezequiel,
está mandando ese mensaje constantemente en eclipses, en aspectos, en situaciones, y ni hablar en esta cuarentena, más allá de el bicho que nos está desafiando tanto, ¿no? El bicho, le digo yo, al coronavirus. Eh, es esto de hay que transformar la conciencia, ¿no? Algo hacia algo mejor, algo superior, algo que no sea totalmente funcionales a nuestro crecimiento. Es como que el mundo no puede seguir en el mismo training que venía. Entonces, si todos cambiamos nuestra conciencia y vamos de a poco gestando cambios, todo empieza a cambiar. Todo a nuestro alrededor empieza a cambiar. Entonces dejamos de ser personas sueltas, sino como ya muchas personas que están entrando en esa sintonía, y eso es maravilloso porque eso contribuye a que el mundo sea diferente, no tan autodestructivo, no tan nocivo contra el propio hombre o contra la propia naturaleza, ¿no? Entonces, la importancia de sanar el origen hace que uno sí sepa quién es y para qué está también y qué le gustaría hacer de sí mismo, ¿sí? Por encarnación o en esta conciencia. Y cuando yo estudiaba astrología transgeneracional, uno de mis profesores que ya está en el cielo, él me decía que una de las razones por las cuales una persona se enfrenta a su árbol familiar es porque quiere como entender, quiere comprender por qué tal cosa o por qué tal otra. Es lo que me pasó a mí también y creo que lo que pasó a la mayoría de los colegas. Eh, lo que pasa que a veces uno se hace preguntas y no se pueden contestar fácilmente, entonces uno, o lógicamente, entonces uno recurre a otros conocimientos, otras herramientas para poder como entender de alguna manera qué significa todo esto. Entonces eso es un poco mi búsqueda, ¿no? Ahí es donde yo más hice carne el hecho de que sanar te hace libre. Entonces, estudiar la figura de los padres, estudiar la forma de nacimiento, investigar sobre cómo uno fue gestado y entender qué le pasaba a los padres en el momento en el que fue criado, gestado, parido, todo, ayuda a que uno no solamente se redescubra, sino entienda por qué determinadas cosas, determinadas situaciones, determinadas reacciones, y también entender a los padres, ¿no? De por qué yo me llevo así con mi mamá o yo me llevo así con mi papá o por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y también en ese entendimiento de esas figuras también ayuda a reinterpretar el presente. No se olviden que nosotros creamos la realidad y que proyectamos en esa realidad nuestros miedos, nuestras emociones, lo que adolecemos, a su vez proyectamos inconscientemente cosas del pasado. Entonces, en ese combo eh, hay muchas cosas o sea, hay mucha información que en realidad está detrás de todas esas situaciones. No es que es adrede o es una casualidad. No, cuando uno empieza a hilar fino, va descubriendo que esas situaciones se parecen a cosas pasadas o que tienen que ver con heridas pasadas. Y, a ver, sanar es enfrentarse con el dolor de una herida pasada, sí, es atravesar y caminar ese dolor como si estuvieras caminando sobre fuego, sí. Y uno llora y uno se siente mal, pero detrás de todo ese enfrentamiento, decir, bueno, me pasó esto cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña, o tengo esta duda con respecto a cuando yo era pequeño o pequeña, después te lleva a la sabiduría, porque uno al enfrentarse a la herida y al enfrentarse a la situación primaria que originó esa herida, que a su vez generó emociones, que a su vez generaron conductas, actitudes y reacciones en la adultez, uno logra la maduración emocional porque comprende de dónde viene esa herida y por qué sucedió lo que sucedió. O al menos para qué sucedió entonces. Yo en ese sentido defiendo bastante el hecho de volver atrás para eso. Yo sigo insistiendo con algo que hablaba con varios colegas y también con muchos de ustedes. Cuando yo digo volver atrás no se trata de buscar culpables, ¿sí? Tampoco se trata de demonizar a nadie. Es simplemente volver atrás, investigar para comprender. Comprender te permite discernir, comprender te permite perdonar, comprender te permite soltar y fluir. Entonces, esa comprensión no se trata de buscar culpables. ¿Sí? Se busca el para qué, el por qué, si se puede llegar a esa respuesta, a esa pregunta. Eh,
pero para eso se vuelve, no es regodearse en el dolor tampoco, ni tampoco es enfrentarse contra nadie, es simplemente volver y decir, a ver, ¿qué estuvo pasando acá? ¿Cómo viví esto? Expresarlo al dolor ese y decir, yo me sentí de esta manera cuando pasó esto, o yo percibí tal cosa cuando era pequeño, pequeña, o esto me pareció, o sea, decir libera mucho, ¿sí? Decir, em, expresar, expresum, quitarme un peso de encima, ¿no? El peso fuera, si vamos al latín, y ya vuelvo a renacer a la profesora de latín y traductora de latín que existe en mí todavía. Expresar es justamente, me quito un peso. Entonces, la expresividad es tan importante en este momento como la comunicación. O sea, comunicar, decir, expresar no son la misma cosa, les cuento al menos desde mis creencias. Cuando yo expreso, estoy hablando desde mi corazón, desde lo que siento. Y decir y comunicar es más intelectual, si quieren. Y en esferas comunicativas diferentes, ¿no? Pero expresar es un acto de desnudez y de vulnerabilidad. Y está bien hacer eso, vulnerabilizarse, y está bien desnudarse, porque de esa manera realmente te liberas. Y ahí es donde sos libre. Hay muchas cosas para... Este es un tema súper largo. Y sé que no alcanza en 20 minutos de podcast decir esto o lo otro. Pero cuando tomamos este tema desde la astrología y sobre todo desde el eclipse, que es el último podcast que compartí con todos ustedes, yo hablaba que estábamos en el momento crucial de redefinirnos como personas y de decir, bueno, voy a empezar a entender mi mundo y la vida desde otro lugar, voy a abandonar esta mirada que yo tenía, porque esa es la propuesta zodiacal, y empezar a verla desde otra perspectiva, ya dejando un poco estas convicciones que traigo o dejando un poquito atrás esto que yo pensaba, porque tal vez el abrirse a otros pensamientos permite una comprensión y una dimensión de comprensión mucho más grande que la de antes, tal vez hasta más profunda inclusive. Entonces, el eclipse ofrece en el territorio de Cáncer. Cáncer es el cuarto signo, es el primer signo de agua, es el signo regido por la luna que representa el inconsciente, más allá de lo emocional. Que haya sucedido allí no es adrede, o sea, es a propósito literalmente, porque la idea es que se vaya sobre lo que quedó del pasado. ¿Sí? Sobre lo que está enquistado, sobre esas heridas que sí dan sobre tu identidad, que no te permiten crear la realidad que deseas, y son las que producen la repetición en tu realidad de personas, de situaciones, de actitudes, en donde vos crees que avanzás porque avanzás materialmente, pero emocionalmente seguís sin poder sentirte satisfecho o satisfecha de lo que sos. Y estás como cautivo constantemente bueno, me meto para adentro y no siento, no me involucro. Y me parece que ese es el punto, ¿no? Abrirse. Me parece que esa es la propuesta. Por eso el eclipse forja tantas situaciones en el cotidiano que nos llevan a volver sobre cuestiones pasadas que están enquistadas, y las situaciones que estamos viviendo actualmente tienen que ver con esas heridas enquistadas. Es como leer entre líneas esa situación y decir, para, esto no es de cuando yo era, para, esto es muy parecido a cuando o yo me sentía así cuando yo me pasó, o sea, a ese tipo de razonamiento me refiero. Y la oportunidad es realmente es muy grande, y, y me parece que una forma de integrar, creas o no en la astrología, es que por lo menos te hagas la pregunta de qué es lo que me quedó del pasado que todavía está resonando en mi cabeza, y más que en mi cabeza, en mi corazón. ¿Qué es lo que me quedó? Hacete esa pregunta simplemente y trata de responderla desde tus emociones, porque la verdad no está en tu cabeza, está en tus emociones, está en tu corazón. Que no es una frase hecha, porque es cierto. Eh, y ahí vas a empezar a surfear tu interior.
Y ahí vas a hacer un acto de autoconocimiento y más que de autoconocimiento, de redescubrimiento, porque